Muy buenos días, amados hermanos. Para mí es un grato privilegio poder estar con ustedes una vez más, compartiendo la palabra del Señor, esperando que estén todos perfectamente bien en sus hogares, al igual que todos sus seres queridos. Para mí es un gran privilegio poder compartir y hablar de la palabra del Señor en este día para todos ustedes. Y vamos a pedirle, por favor, que hagamos una oración al Señor para poder dar inicio a la predicación de la palabra en este día. Señor amado, te bendecimos, te glorificamos, te damos honra, gloria y honor, porque tú mereces toda adoración, Señor, toda exaltación, toda gloria y toda honra a ti te pertenece. Te damos gracias, Señor amado, y te pedimos que en esta mañana tú bendiga a cada hermano que está conectado, escuchando y viendo esta predicación, y que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos pues a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir directamente a Primera de Pedro en su capítulo 1, desde el versículo 6 y hasta el versículo 9 inclusive, y vamos a ver lo que el Señor en esta mañana nos tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Permítame en esta mañana hablar bajo el tema probados por fuego. Probados por fuego. Quiero que usted tenga bien pendiente durante todo el trayecto de este mensaje este tema, porque hoy vamos a tratar algunas cosas que a nosotros como creyentes deben hacernos reflexionar acerca de lo que está viviendo el mundo hoy en la actualidad y en lo que estamos viviendo nosotros de manera independiente, por lo que es necesario que estemos atentos a lo que dice la palabra del Señor para nuestras vidas en el día de hoy. Y es que desde que nosotros somos niños, desde que somos pequeños, a nosotros se nos enseña de que tenemos que rechazar de manera categórica lo que es la parte difícil de nuestras vidas, lo que es el dolor, todo lo que tenga que ver con el sufrimiento, debe ser rechazado de manera directa por nosotros. Día tras día nosotros nos preocupamos por rechazar el dolor, por rechazar el estrago, por rechazar el sufrimiento y todo aquello que nos cause algún tipo de trauma o de preocupación. Nosotros como creyentes tampoco estamos exentos de pensar de esa manera. Sin embargo, nosotros debemos reflexionar y pensar en que nosotros somos seres humanos imperfectos, tal cual fueron los profetas, o por qué no, también los apóstoles. Fueron personas que fueron totalmente imperfectas, al igual que tú y al igual que yo. Pero esto no debe a nosotros hacernos pensar que la preocupación, que el dolor, que el estrago es tan fuerte que va a hacer provocar un colapso en nuestras vidas. Esto no debe preocuparnos de una manera tan extraordinaria que ese nivel de preocupación haga una sustitución del deber de nosotros como creyentes y de la respuesta de Dios ante estas dificultades. Hay algunas preguntas que nosotros tenemos que formularnos ante este caso que estamos pasando hoy en día, entre lo que es el COVID-19, lo que es la situación social, la situación económica, la situación política del mundo y, ¿por qué no?, la situación religiosa y cristiana que está pasando hoy en día. ¿Hasta dónde debe llegar la preocupación de nosotros en nuestras mentes? Debemos reflexionar en esto. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros los creyentes pensando en que estas dificultades van a deteriorar nuestra salud espiritual? ¿Podemos nosotros llamarnos creyentes verdaderos sin tener cosas en este mundo que nos aflijan? ¿Podemos nosotros como creyentes hacernos esa pregunta y decir, mira, yo soy cristiano pero nunca he sido probado, yo soy cristiano pero nunca he sido atribulado? Debemos reflexionar respecto a esta pregunta y respecto a lo que dice la palabra del Señor respecto a la preocupación y a la prueba. ¿Qué cosas dijo Jesús acerca de las pruebas y de las preocupaciones?
En este breve mensaje vamos a estar viendo de manera rápida algunas figuras bíblicas que tuvieron que pasar grandes procesos en sus vidas, y en cada una de ellas la gloria y la gracia de Dios siempre se manifestó. Nunca se apartó la gracia de Dios y la misericordia de Dios de estas personas que nosotros vamos a ver en esta mañana, y que si ellos fueron probados de esa manera y vieron la mano de Dios obrar a favor de ellos, entonces la mano de Dios también va a obrar a favor de nosotros, si nosotros creemos en lo que Dios ha prometido para nosotros y si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Estos eventos que nosotros vamos a ver en esta mañana deben convertirse de una manera inmediata, de una forma precisa, en momentos para Dios mostrarnos a nosotros lo que Él es capaz de hacer a favor de nosotros, lo que Él es capaz de hacer a favor de nuestras vidas cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, sin importar lo que podamos pasar en esta tierra, ya que lo que viene después de todas estas pruebas no se puede comparar con nada de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Uno de esos personajes que nosotros vamos a ver en esta mañana es Job. Todos hemos escuchado hablar acerca de Job. Todos hemos oído hablar acerca de este gran hombre de la antigüedad. Todos hemos leído en la palabra de Dios acerca de Job. Pero quizás no nos hemos detenido a observar de manera sencilla y de manera directa cuáles fueron las cosas que Job hizo, cuáles fueron los resultados que Job obtuvo y cuál fue la respuesta de Dios ante la conducta de este hombre. Primero, es preciso que nosotros veamos en Job capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 3, donde dice de la siguiente manera: después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. En esta primera parte, nosotros vamos a ver que Job fue capaz inclusive de maldecir su propio nacimiento. Job tenía una prueba y una dificultad tan grande que él fue capaz de maldecir el día en que él nació, porque él no comprendía el proceso que él estaba pasando. Él no entendía la profundidad del proceso que él estaba pasando y se cuestionaba a él mismo de por qué razón tenía que pasar esa dificultad si él no había pasado ningún hecho negativo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el primer punto. El segundo punto que nosotros tenemos que observar se encuentra en Job capítulo 42, desde el versículo 1 y hasta el versículo 5. Y esto corresponde a que luego que Job maldijo hasta su nacimiento, Job entonces tiene un cambio de actitud y reconoce su error. Veamos pues lo que dice Job 42, desde el 1 hasta el 5. Dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí vamos a ver que Job tiene un cambio de actitud. Si vemos lo primero, Job comienza maldiciendo su propio nacimiento, maldiciendo su propia existencia. Sin embargo, en esta segunda parte, Job reconoce que había cometido un error y hace un cambio de actitud y comienza entonces a ver las cosas desde otro punto de vista. El tercer punto es que Job tiene un resultado diferente a lo que él se había imaginado. Seguro me imagino que Job había dicho: bueno, ya no hay forma de yo salir de esta tribulación, ya no hay manera de yo salir de este proceso, ya no hay forma de que yo pueda salir del proceso el cual yo estoy cruzando, porque yo estoy aquí metido y no sé ni siquiera en lo que yo me he metido, por qué me he metido, y mucho menos voy a pensar en lo que yo voy a hacer para poder salir de esta situación. ¿Te has preguntado tú qué tú has hecho para estar en el proceso que tú estás metido en este momento? ¿Se ha preguntado el pueblo cristiano a nivel mundial qué hemos hecho para estar en este proceso que estamos pasando hoy? Vamos a ver qué dice Job 42, versículo 10. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vemos primero que Job comienza maldiciendo hasta su propia existencia.
En el segundo paso, entonces, él reconoce y hace un cambio de actitud. Y luego de ese cambio de actitud, entonces hay un resultado. Porque él permitió que Dios obrara en su vida. ¿Estás tú permitiendo que Dios obre en tu vida? ¿Estás tú permitiendo que Dios obre a favor de ti? Amado hermano que me está escuchando en esta mañana. ¿Estás tú consciente de lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿Estás tú preparado para recibir lo que Dios te va a dar a ti después que pase todo esto que está pasando? ¿Tú estás listo para recibir la bendición que Dios te va a mandar luego que pase este caos? Esas son las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. Job entendió y dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros tenemos que entender que nosotros hemos oído hablar de Dios, pero ahora, cuando pase todo este proceso, es que nosotros vamos a ver a Dios obrar de la forma que Él es capaz de obrar a favor de nosotros, cuando nosotros le obedecemos y cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser probados. Vamos a ser probados como el oro se prueba en el fuego, pero después de esa prueba, entonces viene la bendición para nuestras vidas. Sea Cristo glorificado en esta mañana. Entonces, hay una pregunta que surge aquí, mi amado hermano. ¿Estamos nosotros excluidos de ser probados? ¿Estamos nosotros en una parte, en la tangente, donde nosotros no vamos a ser tocados por las pruebas? La respuesta definitiva es no. No. Por el contrario, mientras estemos en esta tierra vamos a ser probados, uno de una manera y otros de otra. Pero en un caso y en el otro caso, lo que Dios quiere es que nosotros seamos perfeccionados día tras día. Las pruebas que Job recibió le permitieron a él poder ser perfeccionado, así como nosotros también vamos a ser perfeccionados con esta prueba que está pasando y con otras muchas pruebas que estamos pasando en nuestros hogares, en nuestras familias y un sinnúmero de cosas más. Después de esta prueba viene la perfección, pero tenemos que ser probados como se prueba el oro en el fuego. Gloria al Señor. Les puedo garantizar, mis amados hermanos, que luego de ese proceso, Job no fue jamás el mismo hombre que él era antes. Estoy 100% seguro que luego de este proceso, luego que Job recibió todo este proceso, que perdió su familia, perdió todo, él no volvió a ser el mismo Job jamás. Él volvió a ser un hombre diferente. Él fue transformado en un hombre distinto, en un hombre renovado, en un hombre mucho más lleno de amor, en un hombre mucho más lleno de la autoridad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ese es el proceso que Dios quiere que nosotros atravesemos y que cuando pase todo esto, nosotros podamos darle gloria con mucho más ahínco que lo que nosotros le damos al Señor en este preciso momento. Glorias sean dadas a nuestro Señor. Si Dios fue capaz de hacer una apuesta por la integridad de Job con Satanás en ese momento, luego de que Job rebasó ese proceso, Dios también hubiese estado en la mayor disposición de volver a hacerlo una vez más. ¿Te has preguntado tú si Dios es capaz de hacer una apuesta con Satanás por tu integridad y por tu santidad? ¿Te has cuestionado tú si Dios es capaz de retar a Satanás por tu integridad, dando el voto de confianza a tu fidelidad y a lo que tú has creído? Esa pregunta nosotros tenemos que formulárnosla. Nosotros tenemos y seremos probados con fuego. La segunda fracción de la palabra del Señor que vamos a ver con otro de los personajes u otros personajes que fueron probados con fuego, fueron 3 jóvenes en la época en la que Babilonia tuvo como esclavos al pueblo de Israel. En ese momento, quien estaba como rey era un rey llamado Nabucodonosor. Todos escuchamos esta historia. Todos hemos leído esta historia sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes fueron probados de una manera extraordinaria. Y vamos a ver algunos pasos también que ellos pasaron antes de ser probados, durante el proceso de prueba y luego de la prueba.
En Daniel capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor así. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. En ese momento el rey Nabucodonosor había erigido una estatua para que todo el pueblo, todo el país y todo el mundo conocido y el mundo que estaba bajo la esclavitud de Babilonia fuera a postrarse ante esa estatua. Sin embargo, esos muchachos, esos 3 jóvenes que eran parte de la descendencia de los judíos, habían sido, vamos a decir así, chivateados por algunas personas que también eran del pueblo de Babilonia. Entonces él manda a buscar a estos 3 muchachos y él de manera directa le pregunta: entonces, ¿es verdad que ustedes se han negado a adorar la estatua que yo he erigido? Eso fue lo que leímos ahora en Daniel 3, capítulo 3, versículo 14. Entonces, este elemento número 1 que vamos a tratar es que ellos fueron retados a negar su fe y adorar dioses ajenos. Gloria sean dadas a nuestro Señor. Y si seguimos avanzando en los versículos 16 y 17, ellos le contestaron que simplemente no iban a adorar a dioses ajenos, y fueron capaces de enfrentar al rey, diciéndoles que el Dios de ellos, al que ellos le servían, los iba a liberar de ese horno de fuego, y que si en caso Dios no lo liberase de ese horno de fuego, de todas maneras ellos no iban a adorar esa estatua. Estos muchachos tenían una decisión plena, una decisión completa, una decisión total, una decisión acérrima del Dios a quien ellos le habían conferido su fe. Ellos fueron retados por el rey y aún así ellos dijeron: mira, no vamos a adorar a ninguna estatua, porque el Dios que nosotros le servimos, Él nos va a librar de ese horno de fuego. Y oye bien, rey, en caso de que Dios no nos libre de ese horno de fuego, aún así nosotros no vamos a servirte ni vamos a adorar ninguna estatua. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Te hago esta aclaración porque no importa que nosotros seamos cristianos, Dios va a permitir que muchos de nosotros caigamos en el proceso. Dios va a provocar que muchos de nosotros caigamos en medio del proceso. Pero tú tienes que tener una mentalidad clara. Tú tienes que estar totalmente consciente de que caiga tú en el proceso, no caiga en medio del fuego. Aunque te libre Dios del fuego o no te libre del fuego, aún así Dios va a exhibir su gloria sobre ti. Sea Cristo glorificado. Entonces, la segunda parte que nosotros vamos a resaltar es el resultado de la prueba. Daniel capítulo 3, versículo 27. Vamos a ver qué pasó allí. Dice así, Daniel 3, 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos habían confiado en Jehová Dios de los ejércitos, porque ellos habían depositado su fe y le habían dicho al rey, y también le habían dicho a Dios ahí mismo: mira, no importa que el rey nos meta en el fuego, porque de allí Dios nos va a sacar, y si Dios no nos saca del fuego, de todos modos vamos a seguir dándole la gloria a Dios. De este proceso que estamos viviendo, si Dios nos saca con bien, gloria al Señor. Pero si tenemos que postrarnos en el medio del proceso, también le damos gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque aunque nosotros hagamos lo que hagamos, nuestra fe no puede estar supeditada a ninguna condición ni a ninguna situación. Nosotros no podemos estar supeditados a que estamos en una condición mundial y por eso tenemos que ahora adorar a Dios. No. Nosotros tenemos que adorar a Dios en todo momento. Tenemos que adorar a Dios en la alegría. Tenemos que adorar al Señor en la tristeza. Tenemos que adorar al Señor en la necesidad. Tenemos que adorar a Dios en la abundancia. Tenemos que adorar a Dios en la escasez. Tenemos que adorar a Dios en todo el proceso que estemos pasando. Y ahora que estamos pasando este proceso a nivel mundial, es cuando más tenemos que darle la gloria a Dios. Pero cuando pase este proceso, tenemos que seguir dándole la gloria al Señor. Porque estos 3 muchachos, después que pasó el proceso, cuando ellos fueron sacados de allí, ellos no se quedaron callados, ellos no dijeron ya, esto se acabó, no, ellos siguieron allí glorificando a Dios, y Dios tuvo que reprender al rey y mostrarle al rey que allí en medio de ese fuego, aparte de Sadrach, Mesach y Abednego, había un cuarto, y el mismo rey tuvo que decir, y ese cuarto que estaba ahí es
semejante al Hijo de los dioses. ¿Tú sabes por qué? Porque en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la encrucijada, en medio del dolor, en medio del fuego, ahí está Cristo con nosotros. Ahí está Él con nosotros, ayudándonos a pelear esta batalla. Nosotros no estamos solos en esta batalla. Él está con nosotros. Y vamos a ser probados como el fuego se prueba para el oro. Así como el oro es probado, tú también vas a ser probado. Así como el oro es probado, yo también soy probado. Así como el oro es probado, todo creyente en esta tierra va a ser probado. Y hoy en día es tiempo de pensar cuál es el nivel de prueba que nosotros estamos pasando. ¿Tú te lo has preguntado? ¿Te has preguntado tú, mi amado hermano, en esta mañana, cuál es el nivel de prueba que tú estás pasando? Si no te lo has preguntado, es necesario que tú te lo preguntes. Si tú aún no te has hecho esta cuestionante, es necesario que tú te preguntes a ti mismo cuál es el nivel de prueba que tú estás pasando. Pero cuando te conteste esto también, tú tienes que responder cuál es el nivel de respuesta que Dios ha tenido contigo. Cuál es el nivel de respuesta que Dios te ha mandado. Cuál es el nivel de auxilio que Dios ha mandado a tu vida, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio de la soledad, aún en medio de la desolación. ¿Cuál ha sido el refrigerio que Dios te ha mandado a tu vida? Sea Cristo glorificado. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 y quiero que por favor lo lean conmigo. Dice la palabra del Señor, ya estamos casi concluyendo. Dice la palabra del Señor así, 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos da a entender que en medio del fuego, en medio de la prueba y en medio de la tribulación, Dios va a glorificarse en nuestras vidas. Lo que hoy estamos pasando, mañana Dios lo va a usar para retribuírtelo con mayor bendición. Lo que hoy tú estás pasando, mi amado hermano, tú que me estás viendo ahora, tú que me estás escuchando, lo que tú estás pasando en este preciso momento es lo que Dios va a utilizar mañana para Él catapultarte en un nivel espiritual mucho mayor, en una relación mucho más amplia con Él, en un deseo mucho más profundo de buscarle, de agradar al Señor, de santificarse para Él. Gloria al Señor. Lo que hoy estamos pasando, Dios nos los va a retribuir, nos lo va a multiplicar, nos los va a retribuir con mucho mayor grandeza. El verdadero y más puro oro se prueba bajo fuego. Y mientras más fuego, mejor oro. Mientras más fuego nosotros pasamos, los creyentes, mejor es nuestra calidad espiritual. Mientras más fuego nosotros recibimos, oye, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, mientras más fuego tú vas a recibir, mucho más bendiciones tú vas a recibir. Mientras más candela tú recibes, más bendición del Señor tú vas a recibir. Mientras más golpe el enemigo te dé, más grande va a ser la victoria que Dios te va a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros, este evangelio tiene que ser probado con fuego. Es bajo fuego que se prueba el verdadero creyente. Sea Cristo glorificado. De esos personajes que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, quiero que ahora nosotros también vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de alguien que nosotros estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados a escuchar, estamos acostumbrados inclusive a hablar de Él, a predicar de Él, pero a veces no nos detenemos a ver un antes, un durante y un después que Él recibió el fuego. Y ese fue Pedro. Todos sabemos la historia de él, un hombre intrépido que estuvo junto al Señor en los momentos más importantes de la vida del Maestro. Sin embargo, el mismo que había reconocido el señorío de Cristo en el capítulo 16, versículo 16 de Mateo, es el mismo Pedro que niega también al mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 69 y versículo 70. Sin embargo, Pedro es transformado de ser una persona ambivalente a convertirse en la figura más importante de la iglesia primitiva, en la figura más importante de la iglesia naciente, en el líder espiritual de la iglesia que estaba naciendo en ese preciso momento. Pedro sabía que las tribulaciones que en ese momento estaban viviendo él y que estaba padeciendo iba a ser un proceso para transformar nuestras vidas, pues él mismo ya había pasado por esos procesos y tenía una calidad moral adecuada y suficiente para poder dar testimonio de que después del proceso entonces
viene la transformación y luego el manifestar de Dios en nuestras vidas. Aquí, en lo que nosotros leímos en el libro de Primera de Pedro, él resalta algunos aspectos importantes acerca de nuestra vida cristiana. Uno de ellos es la alegría. El otro también es que nosotros tenemos que ser afligidos y vamos a ser afligidos. Otro aspecto importante a resaltar es el sometimiento a prueba de nuestra fe. Otra parte importante es el valor de nuestra fe. Otro aspecto es que nuestra fe es comparada con el oro. Otro aspecto también es que esta fe, la cual debe ser probada, también va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga. Y también la finalidad de nuestra salvación. Mis amados hermanos, Dios está y estará todo el tiempo en la entera disposición de usar los momentos de prueba de nuestras vidas para perfeccionar su poder en nosotros y para garantizarnos la salvación de nuestras almas. No existe gloria si no hay sacrificio. No hay gloria si no hay proceso. Para nosotros sería fenomenal recibir todas las cosas de manera fácil y sin embargo Dios reconoce estas pruebas para Él glorificarse. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y en Santiago 1, 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere pasar a nosotros? Que el proceso que nosotros estemos pasando hoy en día, el proceso que nosotros estemos atravesando hoy en día de manera mundial, de manera local o de manera individual, eso es para Dios glorificarse en nuestras vidas, para Dios glorificarse en nuestros corazones. Entonces, ¿seremos probados con fuego? ¿Seremos nosotros, desde la perspectiva cristiana, ser probados tal y como el fuego lo es probado? La respuesta es un firme sí. Y finalmente, vamos a ver por qué razón nosotros vamos a ser probados. Vamos a ir a San Juan capítulo 16, versículo 33. Y estas fueron palabras del mismo Señor Jesucristo. Ni siquiera fue una palabra de ningún profeta, ni de ningún apóstol, ni de ningún discípulo, ni de ningún conocido de la época, sino que fue un comentario explícito por parte de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 16, 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos o no vamos a ser afligidos durante estemos en este mundo. Esto quiere decir entonces que nosotros no vamos a ser atribulados mientras estemos en este mundo. Por el contrario, lo que quiere decir es que sí, definitivamente sí, nosotros vamos a ser probados mientras estemos en esta tierra. Mientras nos quede un solo aliento de vida, nosotros vamos a ser probados. Y no probados de cualquier manera. Y ya con esto voy a terminar. La prueba que nosotros vamos a recibir va a ser para quitar de nosotros toda paja y toda hojarasca. Todo residuo que Dios no quiera en nuestras vidas, Dios lo va a quitar de una forma u otra. De una manera u otra, Dios va a permitir que eso sea echado de nuestras vidas. Así que lo que nosotros estamos pasando hoy en día, Dios lo va a utilizar para Él glorificarse en nosotros y para Él darnos a entender que sin oro, si el oro verdadero no es pasado por el fuego, entonces no puede ser refinado. Si el oro no es pasado muchas veces por el fuego, no puede quitar de él toda la impureza. Si el fuego no atraviesa y se mete dentro del oro, ese oro no recibe una pureza verdadera. Si nosotros queremos ser oro verdadero, tenemos que ser probados con fuego. Amados y santos hermanos, en esta mañana, ya casi tarde, quiero que por favor, ahí donde tú estés, me acompañe en oración para clamar a Dios por nuestras vidas, por nuestra familia y para que el Señor cada día más nos dé la fortaleza necesaria
para recibir este fuego que está viniendo en nuestra vida y que va a seguir viniendo para perfeccionarnos. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios amado, Dios de misericordia, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu clemencia. En esta tarde casi ya, Señor, quiero pedirte por mis amados hermanos que están escuchando y viendo este mensaje, pidiéndote, oh Señor, que tú bendigas las vidas de los hermanos que nos están escuchando. Señor, bendice de manera especial a todos aquellos hermanos que están sintonizando este mensaje y sobre todo aquellos que estamos pasando por este proceso que también el mundo está pasando. Pero si hay algún hermano que está pasando un proceso adicional en su vida, yo te pido en esta hora, Señor, que ahí donde él esté reciba fuerza, que ahí donde ella esté reciba la fuerza necesaria para que pueda entender que los propósitos y los proyectos de Dios son siempre de bien para nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, bendícenos y ayúdanos a que nosotros podamos comprender tus propósitos en nuestras vidas y que mientras estemos en esta tierra vamos a ser probados con fuego. Gracias, Señor, en esta hora, y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias y sean todos bendecidos y bendecidas, y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.